Buenos días, me llamo Víctor Alfredo Castillo, estoy estudiando la maestría en Negocios y Comercio Internacional y hoy me encuentro aquí para hacer una entrevista hablando de un tema muy importante que ha relacionado a la humanidad a lo largo de los años y que ha sido un factor clave en la caída de diferentes naciones, empresas, compañías a lo largo del tiempo. Estoy hablando de la crisis financiera, que es un punto clave tanto en la vida de las personas como en lo que son las finanzas y la economía. Es muy importante entender esta parte, cómo es que se constituye, cómo es que está establecida, puntos claves sobre ella misma y cómo es que podemos manipularla, resolverla o en dado caso buscar la forma de ir adaptándonos a la misma. Hoy me encuentro con el licenciado Martín Villarreal Morales, licenciado en Economía. Presente el licenciado. Empezaremos con la primera pregunta del día, que es, ¿qué es la crisis financiera? Muy buena pregunta. Una crisis financiera es un periodo que se caracteriza principalmente por la falta de liquidez en los mercados financieros. Vamos a expresarlo de esta manera, donde el valor de los activos también baja y la confianza de los inversionistas se pierde. Entonces, esto afecta o tiene una gran relevancia dentro de todo lo que está relacionado con ellos. Préstamos, compra de liquidez, acciones, solidez de los mercados, solidez de las empresas. Básicamente eso es a grandes rasgos, una falta de liquidez. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se detecta una crisis financiera? ¿Cómo detectamos una crisis financiera? Hay varios puntos que van a estar encaminados precisamente. Varios indicadores. Como tal, lo que había mencionado, una falta de liquidez. ¿Cómo es liquidez? La liquidez la debemos de entender como estas transacciones que se realizan constantemente para comprar bienes y servicios, para invertir. Esta liquidez que viene de la mano para comprar acciones están en un periodo entonces vamos a examinar, por ejemplo, hoy en día vemos que Electra ha perdido valor dentro de las acciones. Entonces, no solamente es la acción vale menos, no. Hay dinero que está de por medio, dinero de inversionistas que compraron una acción, se desploman los precios y esos son indicios que existen ciertos aspectos negativos dentro de este mercado. Por ejemplo, eso se da en Electra, después vienen otras empresas que también cotizan, los valores de estos activos empiezan a caer. Entonces son puntos negativos donde estamos identificando que algo está teniendo un impacto negativo dentro del mercado financiero que puede colapsar también y traducirse en el crecimiento económico y bienestar de las familias. Bien. ¿Por qué es causada una crisis financiera? Hay varios factores que van a influir dentro de esto. En primera, cuando acciones están supervaloradas y estas llegan a colapsar, entonces esto impacta directamente en los que tienen acción. Por ejemplo, tú compras una acción de $100, se desploman, las acciones cuestan un centavo, entonces todo lo que perdiste es dinero que ya has invertido. Cuando hay especulación dentro de los mercados, cuando las expectativas de los inversionistas se ven afectadas por aspectos, por ejemplo, de incremento de algunos activos, el incremento de algunos bienes, guerras, entonces malos manejos de política monetaria en los países, serían algunas causas principales. Préstamos excedidos dentro de los mercados, los cuales a altas tasas de interés no se pueden pagar. ¿Cómo se enfrenta la crisis financiera? Muy bien, cuando tenemos una crisis financiera, directamente hay que inyectar dinero dentro del mercado, pero no sería, tendríamos que ver cuál es la causa y cuáles serían las principales acciones y medidas que se pudiesen tomar.
tendríamos herramientas de política monetaria, en las cuales podríamos incrementar o disminuir las tasas de interés, de tal manera que podríamos inyectar más dinero en la economía, con lo cual los agentes económicos pudieran incrementar la demanda agregada y eso nos generaría un motor de crecimiento para las economías. ¿Cómo se resuelve la crisis financiera? ¿Cómo se resuelve el riesgo directo o derivado de la pregunta anterior? Hay varios ejemplos, ¿no?, que podríamos contener dentro de estos aspectos de resolverla. En primera, resolver la pregunta es detectar qué es lo que la está originando. Nos remontamos a la crisis financiera de 2008 en la caída de los bancos y toda la crisis hipotecaria en Estados Unidos. ¿Qué es lo que ocurre? El banco debe tomar la decisión de o inyectamos capital, es decir, como sabemos que hay pérdida de dinero, pues es pagarle a las personas que perdieron ese dinero. Contratar una deuda de tal manera que el Estado puede inyectar dinero a los bancos para que ellos puedan solventar todas las operaciones que han realizado los inversionistas y con esto se puede ajustar. Los mismos bancos pueden pedir prestado endeudarse para inyectar liquidez a los mercados. Los bancos mueren, se van a bancarrota o van a la quiebra. Eso vamos viendo, como tenemos aspectos de globalización, pues no solamente es que pues rompió este banco ya ni modo, ¿no? Si inyectar dinero a través de fondos de protección al ahorro o APROA, que era dinero de la población, es decir, una deuda particular. Vamos viendo, como tenemos aspectos de globalización, pues no solamente es que pues rompió este banco ya ni modo, ¿no? Si inyectar dinero a través de fondos de protección al ahorro o APROA, que era dinero de la población, es decir, una deuda particular, se paga con dinero público y eso rescata básicamente los bancos, pero la deuda se queda. Entonces, básicamente somos el ejemplo de una deuda que sale a flote o una crisis que sale a flote con las respectivas repercusiones que tuvo para la sociedad, pero sin embargo la deuda que seguimos pagando. En sus palabras, ¿qué es la volatilidad? Volatilidad, mira, la volatilidad son los cambios que tenemos de manera repentina, abrupta, difícilmente pueden ser predecibles y que afectan algunas variables económicas, inflación no subyacente, podrían ser al tipo de cambio, podrían ser a precios de algunos bienes y servicios, ¿no? Los energéticos, productos del campo, la volatilidad son estos cambios que están. ¿Qué son las ferias de activos? ¿Cómo afectan directamente, en este caso, a la población mexicana? Ok, a la población que es de activos, ¿no? Un activo es algo que puede generar un rendimiento. Compras un activo, baja de precio, tú lo compraste caro, pero vale la mitad, pierdes dinero. Es inversión que pierden los empresarios, las familias, inversionistas del extranjero, etc. ¿Qué ocurre con esto? Si se da una pérdida de dinero, por ejemplo, tú eres un empresario, tus acciones cayeron. Electra, ¿qué es las acciones? ¿Qué pasa? Pues tiene que buscar una manera de recuperarse. Puede recortar personal, puede cerrar sucursales, empresas. Entonces, la afectación se desencadena. Pérdidas de empleo que no, familias que no tienen ingresos, que no pueden consumir, no pueden satisfacer necesidades y obviamente eso disminuye calidad de vida entre el crecimiento económico que jamás se va a afectar. Usted ahorita mencionó un tema que hay mis preguntas, que la verdad me parece muy interesante y que creo que marcó una situación en lo que es México. En su opinión, ¿cómo fue o cuáles fueron las causas por las que se dio la crisis del 94? Creo que fue el pináculo que dijera, por esto fue que todo cayó, o por esto fue que todo pasó. Como sabemos que se reguló la moneda, hubo crisis, hasta incluso pues, tristemente hubo gente que por esa situación pues, quitaron la vida. Como te lo mencionaba, digo, causas como tal es un mal manejo. Podríamos englobarlo en una crisis particular, se hace deuda pública. Esta deuda pública afecta a las familias, las malas decisiones que tienen los
gobiernos de subir tasas de interés, de depreciar la moneda, y eso al depreciar la moneda pues nos impacta directamente en inflación con los productos que consumimos, y eso posteriormente pues nos lleva a todos estos aspectos que van en el efecto dominó. Entonces tenemos empresas que colapsan, se van a la bancarrota, familias que pierden empleo, gobierno que solventa estas deudas con dinero público, y pues todo esto por los efectos de la globalización que tenemos pues afecta tanto al país como a Latinoamérica. Yo, bueno, con mis padres, me decían eso. Ellos me comentaban, ¿cómo cambio radical? Como hasta yo todavía me tocó ver billetes que tenían conexiones grandes, podemos decirlo como fue Estados Unidos. ¿Cómo cree usted que cambió la vida de las familias mexicanas? ¿Cómo fue esa transición en la que usted diría, en este momento, por decir, la gloria del disfrute y aquí empezó el caos? Ok, pues definitivamente, ¿no? Cuando cambiamos, digamos, este valor de una devaluación de la moneda, pues significa que familias que tenían riqueza, acumulados bienes, de repente se encuentran en que pues, lo pierden de la noche a la mañana. Entonces, tener esto de una manera abrupta, pues no estás preparado, no tienes plena conciencia de lo que está ocurriendo, y en definitiva pierdes tus bienes, el empleo. Es una situación muy complicada, muy difícil, que se suscitó para las familias, como ya lo mencionaste. Es decir, hoy tienes acumulado y el día de mañana dices, ¿sabes qué? Tienes 3 pesos solo como patrimonio. Ya no vale nada. No vale. Entonces es difícil para la población enfrentar este tipo de situaciones. ¿Usted qué vivió esta situación? ¿Cómo la vivió? ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo la vio tras nosotros? Mira, en ese entonces yo estaba muy pequeño, escaso 6 años, no recuerdo bien qué ocurrió en ese entonces. Una conciencia de lo que está en nuestro entorno, pues como tal no existe esa opinión que puede ser, ocurrió esto, me acuerdo de hace bastante tiempo que se suscitó, pero como todos los estragos que se tienen, pensamos que una crisis llega, impacta y el día de mañana no pasa nada. Hay aspectos que duran años, décadas, y hasta el momento pues México sigue siendo víctima de esa deuda que se ha dado, ¿no?, con la población. Con respecto a eso, usted viendo el panorama actual que vive México y cómo está la situación, ¿piensa que en un futuro México podría volver a caer en una de estas crisis igual, peor, menor? ¿O cree que el impacto podría ser total o simplemente no puede llegar efectivamente próximamente? Mira, próximamente no hay indicios de que pudiese manifestarse una crisis. Son entornos que se vamos viendo, ¿no?, el panorama, las expectativas de los inversionistas, valor de las acciones, pero no, en este momento yo creo que el mercado sigue no es sólido, no es robusto, pero pues como tal no hay indicios de que